Bienvenido a este episodio especial de Flipping Master. ¿Por qué? Es especial por distintos motivos. Uno, tengo una co-host hoy. Este es un episodio que lo vamos a manejar junto con Laura Casas, mentora de Flipping Master. Hola, Lau. ¿Cómo te va, Virgilio? Qué lindo este podcast que se viene hoy, me encanta. Gracias por invitarme. Y tenemos una invitada súper especial hoy, Luciana Macías, arquitecta. Bueno, vamos a dejar que se presente un poco ella, que nos cuente un poco ella sobre su historia con la arquitectura, sobre, nada, el flipping. Así que bueno, contanos un poquito, Lu. Bueno, en principio gracias por invitarme, por dejarme ser parte de este flipping que escucho y que me encanta. Esto es Flipping Master, el podcast del negocio inmobiliario más rentable del mundo. Soy Virgilio Raiden, autor del libro Comprá, Remodelá, Vendé, Ganá y fundador de Flipping Master, el programa donde enseño el método que me permitió ganar miles de dólares haciendo flips en Argentina y en Estados Unidos. En este podcast te comparto casos reales, números concretos y las claves para comprar, remodelar, vender y ganar. Si quieres vivir del flipping, estás en el lugar correcto. Bueno, yo soy arquitecta, como contaste, dirijo un estudio de arquitectura en el cual hacemos principalmente vivienda y también una constructora que arrancó siendo una empresa más orientada a mantenimiento de espacios comerciales y hoy es el principal contratista de nuestro estudio y también es una constructora que orienta su servicio a otros profesionales, también enfocada en producción de vivienda. Perfecto. ¿En qué zona estás, Lu? A ver, ando por todas partes, pero ejerzo principalmente en lo que es el sur del conurbano bonaerense. Bien, y como arquitecta, y como estudio, ¿cuál es tu principal foco hasta ahora, antes de hacer flipping? ¿Cuál ha sido y sigue siendo seguramente tu principal foco laboral o tu especialidad? Sí, bueno, creo que mi especialidad es esa, agregar valor al proceso de proyecto y construcción de vivienda. Siempre estuve metida en vivienda. Arranqué trabajando en vivienda multifamiliar, pero cuando abrí mi propio estudio, primeros encargos que sugiero fueron vivienda principalmente aislada. Hago mucha casa en countries, en barrios cerrados y reformas. Pero es eso, y a lo largo de los años en el estudio fuimos sumando servicios, siempre para completar esto. Ahora incorporamos el servicio de interiorismo dentro del estudio. Todo siempre tiene que ver con el habitar. Perfecto. Lu, ya ahora que sos una flipera, ¿ah? ¿Qué es lo que más te atrajo o te atrae del negocio del flipping? Bueno, muchas cosas. La verdad es que son varias, más de una. Me gusta, creo que por esta actitud que, voy a decir, tenemos todos los arquitectos, capaz estoy generalizando, pero que es este perfil bastante hacedor. Me gusta de este tipo de inversión, que es una inversión que requiere una actitud activa, que en los distintos momentos que tiene, ya sea como en lo que es la primer parte de la cocina, como después en la parte de gestión, todo el tiempo invita a la acción y eso me encanta. Me encanta esto que tiene de llevar algo como de un punto a otro y esa cosa creativa, no solo en el desarrollo del proyecto, sino me gusta mucho como el desafío de encontrar la oportunidad. Eso me atrae mucho. También el tema de estar informado, el buscar oportunidades, el leer el mercado. Me gusta el análisis de mercado y me gusta también la diferencia que hay con el análisis de mercado que en arquitectura o en la facu capaz hacemos, que es capaz más cualitativo. Me gusta este condimento que creo que le agrega el flipping o el mundo inmobiliario de leer el mercado más en números. Y eso me resultó como una nueva manera de ver, también apasionante, ¿no? Bien, buenísimo. Y recién nombrabas esta cosa de la diferencia, ¿no? Con lo que tuviste en la facultad o capaz que tu forma tradicional de trabajar en el estudio. ¿Cuáles son las diferencias principales que encontrás en lo que es hacer arquitectura más tradicional y lo que es la arquitectura del flipping? O sea, ¿cuáles son las principales diferencias o características que notás entre una actividad y la otra? Eh,
Bueno, te diría que el tema de la escala. Creo que el cambio de escala hace pensar cosas a las que uno está acostumbrado a resolver. Me pareció esto, mira, creo que lo voy a poner en estos términos. Me pareció al principio que iba a resultar más simple porque más o menos estábamos hablando de lo mismo en cuanto a tareas para realizar en la obra, el tema de plazos, y sin embargo me encontré que el cambio de escala hacía algo que me era muy común en algo nuevo completamente. Esa es una de las principales diferencias que encuentro. Como que te encontraste con un desafío diferente. Totalmente, totalmente. Cuando decís escala, ¿a qué te referís, Lu? Me refiero a que son muchos problemas, pero todos bastante más chiquitos y que tienen su complejidad y que podrían verse como, bueno, capaz es pan comido porque es mucho más chiquitito. Sin embargo, creo que tienen un desafío de foco importante porque son pasitos pequeños, más concretos, donde la parte de gestión, donde el manejo de los tiempos, el tomar decisiones acertadas, creo que invitan a estar más atentos. Como una cantidad de toma de decisiones aceleradas y con un tiempo corto y muy ejecutivas, ¿no? Esta sensación de tener que estar todo el tiempo ejecutando decisiones y que capaz que son más tuyas, ¿no? Esta cosa de no tener que consultarlas con un comitente, con un cliente. ¿Cómo vivís esa diferencia, sobre todo a la hora de no tenés todavía la persona que va a habitar o que va a ser el usuario de la propiedad? ¿Y cómo vivís esa diferencia entre el cliente que ya tenés y que históricamente va pensando con vos en un proyecto o lo va, aceptando o no, o poniendo su mirada en el proyecto, y en este caso donde no tenés la mirada de la persona, del usuario final, de la persona que va a usar la propiedad? Claro. Bueno, no está esa mirada, pero está una más difícil que la propia, porque justamente al no estar el requerimiento por parte del cliente, están los requerimientos de uno y para nosotros pasarnos de rosca en llenarnos de requerimientos es como fácil o el camino común. Así que ahí tenemos otro desafío, creo, los arquitectos que nos convertimos en fliperos, que es armar ese listadito e imaginar ese cliente especial, a ese cliente para el cual pensamos ese proyecto y mantenernos ahí, ¿no? Ok, o sea que lo difícil, el desafío también está en no pasarse con la cantidad de decisiones que uno toma y no ir perfeccionando el producto, porque en definitiva no tenés tan claro quién va a ser la persona que lo va a terminar vivenciando, habitando. Exacto, sí, creo que capaz cuando nosotros nos encontramos con un cliente de frente, más allá de lo que nosotros queremos hacer, escuchamos y leemos como ese listado de requerimientos y también tenemos comienzo y tenemos un techo, restricción presupuestaria y en este caso la tenemos más firmemente porque diseñamos un presupuesto, pero sin embargo, bueno, corremos el riesgo de pasarnos de rosca queriendo agregar detalles, esto de subremodelar, que es como el principal peligro, creo que para nosotros. El Sí, famoso ya que estamos. Y aún sabiendo que querés ponerle un freno a tu tendencia, porque uno ve tu Instagram y dice qué belleza, qué remodelaciones más increíbles, y acá es como hay algo de esto que el Excel toma el mando también, ¿cierto? ¿Hay algún ya que estamos que te hayas permitido y del cual te arrepientas de haber hecho? Es decir, ¿en algo has sobre remodelado en tu flipping actual? No, creo que sí tuve, por ahora no ejecutadas. Estoy en el primer proyecto, así que no tengo todavía tantos caminos recorridos como para poder decirles errores en este sentido cometidos. Me vengo controlando mucho. Sí siento eso, que reconozco todo el tiempo como esta pulsión a querer agregar más, a querer poner más y darme cuenta, estar con el Excel todo el tiempo al lado y darme cuenta de que no, y que por más de que sé que es algo que le va a sumar mucho valor al producto, el Excel manda. Lu, ¿y qué nos puedes contar de este flipping que estás haciendo ahora? Contanos un poquito de qué has comprado,
te costó encontrar? Porque una de las cosas que hablaste es de que encontraste mucho entusiasmo en esto de buscar oportunidades, pero a la vez era difícil en tu mercado saber si estaba frente a una oportunidad o no, porque no había comparables flipeados. Sí, creo que me costó mucho en lo personal dar ese salto a pasar a cerrar la compra. Me pasó mirar mucho, buscar y esto, en el mercado no encontrar comparables. No había otros proyectos flipeados y también por esto de yo estar trabajando siempre en el ámbito de lo que es obra nueva, tenía como una resistencia también a las cosas que aparecían y las que eran oportunidades reales. Lo cierto es eso, que iba a haber propiedades y si bien los arquitectos tenemos como este ejercicio en poder darnos cuenta cómo transformar un espacio y poder convertirlo en otro, tenía muchos sesgos sobre un montón de propiedades que podían ser oportunidades, como por ejemplo la que terminé comprando, que es un PH, y, y capaz al estar acostumbrada a esto, a moverme o en vivienda aislada o en viviendas en lote propio, de repente se me aparecían como mis propios prejuicios sobre sobre poder imaginar el cliente para este proyecto. El proyecto está buenísimo, o sea, es una propiedad que llevaba mucho tiempo en el mercado y que le iban a visitar bastante, charlándolo con el corredor, pero tenía como una principal punto en el cual la gente no se asustaba al verla, que es un pH que no estaba subdividido físicamente. Entonces parecía una vivienda compartida con otros. Y eso creo que generaba como rechazo. Lo positivo era que sí estaba dividido en papeles y eso allanó bastante el camino a poder pasar una vez que adquirí el inmueble directamente a la obra. Ok, o sea, estamos hablando de un PH, ¿cuántas unidades eran? Eran 2 unidades, un PH grande. La unidad que adquirí tiene 150 metros cuadrados cubiertos y le agregamos 5 más. Y tiene otra unidad en el contrafrente y deberían haber estado divididas por un muro que no existía como tal. O sea, estamos hablando de un muro. Lo que detenía a la gente a comprar la propiedad era un muro. Ni más ni menos que eso. Bien. O sea, y una vos, pared. si algo que haces son muros. Totalmente. Ni más ni menos que una L para poder cerrar el lote y poder apreciar ese jardín que dejaba de ser un jardín común a tener un parque propio. Un parque propio, perfecto. Qué claro, ¿no? Esta cosa de... Había un montón de gente que visitaba el inmueble tenía un montón de potencial porque era una casa, nada, de estilo, con Exacto. espacios amplios, con un montón para desarrollar, con un potencial enorme, en una zona súper linda. ¿De qué barrio? ¿De Banfield? Banfield Oeste. Perfecto. Sí, es una parte de Banfield súper residencial, muy bien conectada a las principales avenidas, una zona también de colegios. La verdad es que la ubicación es excelente. Y después algo que tenía muy, muy piola este inmueble era que la planta, la distribución de los espacios estaba dada, o sea, estaba muy piola. Era un inmueble que se ve que en algún momento vivieron más de una familia y habían convertido algunos espacios en otra cosa. Entonces, eso se veía raro. No se entendía. No se entendía. Habían convertido un espacio en la planta alta en una segunda cocina. Entonces, quizá esta cosa de por qué tengo una cocina abajo, tengo otra cocina arriba, más allá del deterioro de ser una propiedad de que no estaba mantenida, ¿no? Obviamente también tenía bastante de eso, falta de mantenimiento. Ok, o sea que lo que tenía la propiedad era una serie de problemáticas, que no estaba subdividido el pH porque le faltaba este muro divisor, había tenido funciones diferentes los espacios originales, tenía 2 cocinas y estaba muy deteriorado. Todas estas cosas hacían que la gente no quiera comprar este inmueble. Nada, iban, lo visitaban, pero un tema o el otro, o los 3 juntos, hacían que la gente no quisiera comprar la propiedad y eso a vos te permitió, pensar la resolución de todos estos conflictos y que este inmueble se transforme en una oportunidad. Correcto, y negociar el precio, porque un poco siempre decimos que nuestro negocio es resolver problemas. Entonces, todos esos problemas que acabamos de describir, que los has hecho muy bien, son todos los problemas que había que resolver. Estaba mal mantenida,
dejarla a nueva, no estaba dividida. Y bueno, esas son las cosas. Nosotros resolvemos problemas y estás a punto de entregarle a tu futuro comprador que elija vivir aquí una casa que no va a tener problemas, que va a tener solamente cosas positivas, que es lo que, porque ya están los problemas resueltos, y eso es lo que hiciste muy bien. Te quería preguntar, Lu, de este primer flipping, ¿cuáles son los principales desafíos? ¿En qué te interpeló? ¿Cuáles son los principales desafíos con los que te encontraste o que la actividad de flipear a vos te desafió? Bueno, el principal desafío fue este primer paso, sin dudas. Vencer la resistencia de pasar a la acción y concretar esta operación fue un desafío enorme que implicó también salir como del mundo de las ideas propias, de los miedos propios, ¿no? Respecto a, ¿es esta la oportunidad? Creo que pasé un tiempo pidiéndole como un montón de cosas a esta primer compra, hasta que me di cuenta que tenía lo necesario y que era cuestión de acelerar, ir a fondo, concretar. Ese fue el primer desafío. Creo que también salir de esta zona más aislada de alguna manera y conversar con colegas y con otros profesionales, tener estas primeras conversaciones con escribanos, martilleros, que no había tenido hasta el momento, la realidad, y desde este lugar de humildad del no saber, ¿no? Y de no saber, pero querer conocer. Creo que esas primeras conversaciones también fueron muy desafiantes y ayudaron un montón a generar esta seguridad para concretar, y después hay otra parte que simplemente, no sé si se completó, pero era eso, era animarse, era salir a hacerlo, y ese creo que fue el principal desafío. Yo creo que de 0 a 1, que es lo que estás diciendo, ese vértigo en la panza, ese miedo a saltar, es como nos gusta acompañar en Flipping Master a que lo puedan dar a ese primer paso. Y por otro, me parece muy valioso lo que acabas de decir, que es el poder de las conversaciones, de salir del estudio de uno, del escritorio de uno, a salir a conversar, a hablar con personas, con el broker, con el escribano, con distintas personas, con el portero o el encargado de un edificio, puede ser, porque eso, salir a la calle, es donde muchas veces uno termina de entender el negocio o termina de saber dónde está parado, ¿no? Así que me parece buenísimo ese aporte. No, es que si no vos te quedás siempre, viste que tendemos a esto de sesgo de confirmación, de encontrar o leer solo cosas que nos confirman lo que nosotros ya pensamos que de alguna manera es. Y entonces ahí te quedás con todo tu rumeo mental. Creo que para mí tener esas conversaciones claves con brokers que me hicieron entender que en el PH había oportunidades, por ejemplo, versus las resistencias que yo tenía a comprar una unidad de este tipo, fueron importantes. Así que eso. Y con respecto a las conversaciones, vos estás muy acostumbrada a charlar con clientes, con proveedores, en todo tu recorrido del estudio de arquitectura. También tuviste una conversación nueva, me parece acá, ¿no? Con los inversores. Me parece como un nuevo personaje en tener que convencer, en tener que vender un proyecto, un negocio, donde además sos nueva a los inversores. ¿Cómo fue tu experiencia o cómo te sentiste o cómo te seguís sintiendo ahora con esta charla, con esta conversación, con darle a entender al otro este negocio para que se sienta tentado de querer invertir en el flipping? Bueno, ahí hay otro gran desafío, creo, que fueron estas primeras conversaciones sobre plata, porque nosotros estamos mucho más acostumbrados a estas conversaciones, defenderlas desde el lugar del proyecto o desde la transformación, donde ahí sí nos sentimos más seguros, están todas nuestras herramientas y todas las herramientas gráficas también que podemos desplegar para mostrar que lo que vamos a hacer es transformar algo para que quede increíble. Y acá se sumaba, además de esa conversación, que obviamente aparece en el brochure, también los nuevos planos, los renders de cómo puede quedar ese espacio. Hay una conversación que es sobre números, sobre la cual no estaba acostumbrada, y también de entusiasmarlos con
una rentabilidad, con una promesa de generarles un negocio más allá de lo atractivo o divertido, porque la mayoría de los inversores, al menos los que yo conseguí, pero creo que es recurrente en el mundo del flipping, es gente que también está interesada en la transformación, no solo que ponen plata y solo esperan un retorno, les gusta como el proceso en general. Estas primeras conversaciones de plata, bueno, fueron difíciles, pero necesarias para que cada vez sea la próxima, entiendo, más fácil. Incluso yo me doy cuenta que me permitió animarme, o me está permitiendo animarme a más. Nosotros ahora en el estudio estamos pensando en activar un desarrollo propio, que es algo que quisimos hacer siempre y sobre lo cual también tenía como muchos frenos, miedos, y creo que este fue como también un paso fundamental. Disparador. Un disparador, sí. Sí, sí. Lu, te quería preguntar sobre, vos hiciste otros posgrados además de Flipping Master. Y entonces quería preguntarte sobre la experiencia diferente que has tenido en Flipping Master y que contes un poco cómo te fue con haber hecho este programa de capacitación. Bueno, la principal diferencia la encontré en esta formación, creo, creo que es este puente que permite esta formación en particular tender entre el conocimiento y el hacer directamente. Yo tengo una maestría en dirección de empresas constructoras inmobiliarias que la hice bastante más joven, en un momento en el que creí que mi carrera iba a rumbear para ese lado. Yo estaba trabajando en un estudio que hacía vivienda multifamiliar y me atraía esto de los desarrollos. Y me metí en esa formación, que fue una formación tremendamente completa, muy, muy profesional, del Politécnico de Madrid. O sea, una formación realmente importante, pero bastante teórica. Y yo en ese momento también tenía mucho sesgo sobre esto de que no contaba con capital propio, con que no contaba con ese primer grupo de Friends and Family para una inversión de esa escala. Sentía que la distancia entre todos esos conocimientos, entre todas esas planillas, entre todos esos ejercicios, que eran ejercicios grandes, ambiciosos, de muchos metros, y quién yo estaba haciendo en ese momento era enorme. Y entonces esa formación, de alguna manera, terminó quedando en cosas que me sirvieron sin dudas, pero ahí no me permitió dar este paso tan concreto a ponerme a hacer. Eso es lo más valioso que encontré en esta formación, que creo que desde el día 1 contábamos con acciones chiquitas, concretas, pero que estaban totalmente enmarcadas en poder dar ese paso de concretar esa primer compra. Y que todo sonaba posible, porque eran pasos chicos, muy desafiantes, pero chicos. Mira, yo cuando contabas todo esto me acordaba de todo tu proceso de Flipping Master y de nada, que fue como súper intenso esta cosa de, bueno, hay que largarse, hay que conocer el territorio, hay que buscar el primer flipping y vos tuviste un desafío muy particular porque te metiste en una zona donde no hay flippings, esto que contabas vos al principio. Tenías como un doble desafío, nos estaba faltando, y a nosotros también como mentores, tener comparables, propiedades que ya estén flipeadas en tu zona. Y llegamos de alguna manera todos juntos a la conclusión de que hay zonas en nuestro país donde no existen los comparables, donde este mercado es completamente virgen, y hay mucho por hacer realmente. Y no tenemos ninguna duda de que a esta altura de que va a ser un éxito, porque lo que tenemos es como un diamante listo para salir al mercado. Y yo desde el primer día le decía a Luciana que vos vas a ser la persona que plante bandera en zona sur con respecto al flipping. Y creo que arrancaste y te mandaste y va a ser un exitazo y ojalá se reproduzca. Y fíjate cómo además hoy te estás llevando también
a nuevos desafíos de otras características, porque lo que tiene para mí Flipping Master de particular es que invita a todos sus participantes a empezar a pensar negocios de todas las escalas, como que te abre un poco la cabeza, ¿no? Y yo tengo esta sensación cuando contabas esto de que nos estamos animando, nos queremos mandar a hacer algo diferente. Entonces no solamente te cambia la cabeza para hacer flipping, sino que te cambia la cabeza para un montón de otras cosas. Y estoy notando un poco eso en vos. Entonces te animaste a hacer flipping donde nadie se había animado. Ahora estás pensando en otro tipo de negocio, como que de alguna manera hay un tema de cambio de mentalidad después del curso. ¿Eso cómo lo viviste o lo procesaste vos? Totalmente. Es que creo que se trata de eso, justamente, de un cambio de mentalidad, de poder sentirte cómoda en conversaciones comerciales, en esta parte como bastante más práctica, en poder ver capaz el ejercicio diario también desde este otro lugar, y también en esta posibilidad de resolver una demanda enorme y concreta que hay en la provincia de Buenos Aires y en general en el país de déficit de vivienda. Y en la provincia de Buenos Aires hay un montón de vivienda ahí, a la espera de ser flipeada de alguna manera. Entonces, me parece que también es una oportunidad enorme para los arquitectos que les interese también este rubro de volcarse a esto, de ser los generadores de sus propias obras, porque me parece que hay mucho por hacer ahí. Me encanta. Bueno, te queremos proponer hacer un ping-pong de preguntas y respuestas. Dale. La idea es que te vamos a hacer preguntas cortitas y que vos trates de contestarla de la manera más corta posible o no explayarte tanto, ¿sí? Empezamos por la primera. ¿Qué disfrutas más del proceso? ¿Comprar, remodelar o vender? Hoy por hoy comprar. Perfecto. Epa, bien ahí, me gusta. Mira cómo al final te gustó el tema todo ese Sí. de hablar del dinero. ¿Qué cosa te sorprendió del negocio que nadie te contó? Es que ustedes, pará, que ustedes contaron muchas cosas, chicos, se fueron, Es la misma. Cuando recién lo estaba leyendo dije. se contaron Te mucho. contamos todo, tienen todos los secretos, chicos, no se quedó nadie. O sea, te metiste en un negocio nuevo que nunca habías hecho y o sea, te contamos todo. Qué bien que estuvimos. Bien logrado. Vamos con otra. Dale. ¿Qué aprendiste del trato con inversores? Aprendí que hay que ser muy claro con lo que uno presenta, con los números, y muy comprometidos con el cumplirlos, con ajustarse a la promesa. ¿Qué error no volverías a cometer? Pensar que algunos contratistas que me suelen servir para mi trabajo son apropiados para esto. Y ahí, si me permiten ampliar un poco, porque me parece que está bueno contarlo, es el tema, otra vez, un tema de escala. Que para esto, si bien, como les había dicho antes, hay muchas tareas que son muy comunes a las que hacemos, por ejemplo, los arquitectos cuando hacemos remodelaciones. Por la dinámica del negocio en particular, yo creí que alguno de la gente del equipo podía servir para esto, y en realidad me terminé dando cuenta de que no, de que tenía que volver a encontrar y volver a armar equipo, de alguna manera, un equipo propio para esto, un equipo que entienda el desafío del tiempo acelerado. Ok, y de las tareas muy específicas y muy acotadas y muy directas, sin tanta vuelta. Concreto, sí, porque acá esto que nosotros en nuestras obras lo resistimos, lo padecemos, de te vengo la semana que viene, esto queda para la otra, hoy no pude. Una semana es un montón en el flipping. Entonces, eso. Bien, contrarreloj. ¿Qué consejo te darías a tu yo antes de empezar con el flipping? En determinados momentos no te escuches tanto. Muy bien. Bien. ¿Qué cambió en vos desde que haces flipping? Si es que cambió algo. Sí, cambió mi manera de relacionarme de alguna manera. Estoy mucho más abierta a estar en contacto con otras personas, a poner esto sobre la mesa, también para detectar oportunidades y para también hacer red. Creo que el flipping también tiene mucho de esto, de empezar a reunirse y conocer de otros mundos, conocer de papeles, conocer de legales, conocer de tasaciones, de zonas del mercado, de zonas que
pueden convertirse y todo eso aparece siempre en conversaciones, lo mismo que oportunidades de compra. ¿Qué te gustaría construir con este negocio, con el flipping? ¿Cuáles son tus planes? Mira, tengo un plan que si se da me gusta mucho, que es armar un grupo de inversoras mujeres. Creé un grupo en el grupo de mamis del colegio, profesionales, mujeres que tienen la posibilidad de invertir tickets pequeños, que es algo que me parece que para las mujeres está bueno. Que a las mujeres nos cuesta bastante más hablar de plata entre nosotras, que hoy por hoy hay un montón de mujeres profesionales independientes que tienen la posibilidad también de estar en negocios de inversión y me parece que estaría buenísimo armar un equipo con mujeres dispuestas a hacer crecer su patrimonio. Bien. Eso. Me encanta, me sorprende, me enorgullece, me emociona, me motiva. Lo que estás diciendo me inspira también, porque es una realidad esta posibilidad que tienen capaz que muchas mujeres profesionales o no, de tener esta posibilidad de invertir, que está generalmente como que fuimos un poco criadas por fuera de lo financiero, de los negocios, y esta oportunidad de poder invertir en un negocio de transformación que es tan lindo como el flipping, me parece alucinante que lo puedas llevar adelante. Mira, acá ya en el podcast nomás ya conseguiste tu primera inversión. Bien. Ya está, ya estoy adentro. Esta pregunta que me encanta es, si tuvieras que definir el flipping en una palabra, para vos, ¿cuál sería? Equipo. Equipo, hermoso. Bien, ¿qué cambió en tu forma de ver los negocios después del programa de Flipping Master? Sí, dinamismo. Esto de, como les comentaba antes, de no pedirle tanto a una cosa, de entender que el mercado es dinámico, que todo es mucho más dinámico, que son procesos cortos que resisten esto de aprender en el camino, que hay oportunidades, que habrá uno que salga mejor que otro, pero que en el seguir haciendo está el poder hacer una diferencia y eso me copa. Bien. ¿Qué fue lo que más te sirvió de Flipping Master de la capacitación en tu primer flip, en esta experiencia que estás transitando? Me sirvió mucho el acotarlo en un tiempo determinado y en ese diseño de agenda con un norte trimestral. Me sirvió mucho como poder definir acciones donde cada día era relevante para el resultado del proyecto. Me encanta, porque además el norte trimestral son las 12 semanas, las famosas 12 semanas que venimos también hablando en el podcast, que es transformar el año de 12 meses en un año de 12 semanas, que son prácticamente 3 meses, pero es mejor, si uno lo quiere, en vez de... El horizonte trimestral sigue siendo el horizonte anual. 12 semanas, cada día cuenta, cada semana cuenta, y es como mucho más rápido lograr resultados si uno lo acota, no a un año, sino a un año de 12 semanas y no de 12 meses, ¿no? No, totalmente. Además, puedes estar como ajustando al finalizar la semana y entender que son pasos más chiquitos, más chiquititos y bien pequeños, y todos esos tienen sentido. Ese fue, creo que, el mayor aprendizaje y lo usé para otras cosas. Usé el método y la verdad es que está muy piola. Qué genial. Bueno, Lu, un placer. Me encantó. Bueno, gracias que a pudiéramos ustedes. charlar juntos. Gracias, me Espectacular. encantó. Gracias por haber venido y gracias por tus palabras y por todos los que nos contás, que es muy nutritivo. Bueno, muchas gracias. Lu, ¿querés decir tu perfil de redes sociales? Así la gente puede seguirte si tenés de tu estudio. Sí, por supuesto. Es LM Arca Arquitectos y H es constructora. Perfecto. Vamos a ponerlo igual en la descripción del podcast para que puedan seguir. Sigan la Lu Macías, que hace cosas increíbles. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias por escuchar Flipping Master. Espero que hayas disfrutado este episodio. Si querés dar el siguiente paso y trabajar conmigo más de cerca, visita flipping-mediomaster.com. Nos vemos en el próximo Flip.